En ningún lugar del mundo se ha salvado tanto un paisaje y su arquitectura como en la isla de Lanzarote. Lanzarote es pura magia, misterio, belleza limpia, insolente y desnuda. La libertad de su desconocida y profunda naturaleza es consciente del gran espectáculo que ofrece. César Manrique es el intérprete excepcional del binomio arte-naturaleza en Lanzarote. Es el privilegiado enamorado que se une a ella sin hollarla torpemente. Artista total de la vida, libre e incatalogable, ha sido capaz de abarcar todo lo que recorre con su ágil y siempre independiente paso. Ha sabido despertar y sensibilizar a su pueblo para que Lanzarote sea el ejemplo que otros pueblos deben tener presente. Ha llevado su concepto de contemporaneidad al campo de la pintura, de la arquitectura y de la defensa del paisaje. Ha sabido valorar y realzar, enseñando a ver y conservar toda la belleza que ha encontrado a su paso. Seguir la vida de César paso a paso es como marcar los caminos de la esperanza de un futuro mejor. El miércoles 24 de abril se cumple 100 años del nacimiento de César Manrique, el artista total más relevante de la historia de Lanzarote y uno de los primeros pintores del arte abstracto español del siglo XX. Hoy, en esta mesa redonda organizada por Lancelot Medio, hemos sentado a gente que lo conocieron personalmente e incluso que trabajaron con él. Con ello vamos a hablar del César Manrique más personal, más intimista, del artista, del activista social y también de su obra arquitectónica espacial, del hombre que llevó la huella de la isla en su alma, el hombre al que Lanzarote le marcó su paisaje y sus volcanes, pero que también con su impronta marcó el devenir de esta isla. Cuando César Manrique se nos fue en septiembre de 1992, Lanzarote era ya una isla que despuntaba turísticamente con más de 40.000 camas hoteleras. Su sociedad, su gente, unas 100.000 personas, habían salido de la pobreza, ya no tenían que emigrar, moría el sector agrícola y el pesquero, que hasta hacía 2 décadas antes de su fallecimiento era la actividad económica principal y casi única de sus habitantes. Hoy Lanzarote tiene más de 150.000 habitantes, es una sociedad dedicada al servicio, mucho más rica económica y culturalmente. El binomio arte, naturaleza y turismo está bastante en sintonía. ¿Y qué ha tenido que ver con Manrique toda esa evolución? ¿Qué aportó César a Lanzarote? ¿Y qué hay o queda del artista, pintor, escultor y arquitecto? De todo esto vamos a hablar en la próxima hora con nuestros invitados, en este caso que paso ya a presentar. Buenas noches, tenemos por aquí a don Ildefonso Aguilar. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Ildefonso? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, con él vamos a hablar también porque Ildefonso fue una de las personas que colaboró y trabajó con César Manrique. Fernando Castro, en este caso, buenas noches, Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches. Fernando, que es biógrafo, es también, en este caso, catedrático de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. También está con nosotros Félix Hormiga, escritor y un hombre también muy interesado por todo lo canario. Buenas tardes, buenas noches, que estoy con buenas noches porque estamos grabando el programa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien. Bien. Y también está Marcial Martín, que fue director durante muchos años de los centros turísticos. Marcial, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y un hombre que también colaboró con mucho y muy de cerca con César Manrique y que lo conoció. Antes de nada me gustaría, tenemos un corte que creo que podemos introducir ahora sobre la muerte de César Manrique. La tarde del viernes 25 de septiembre de 1992,
César Manrique perdía la vida. Minutos antes abandonaba la fundación ajeno a su trágico destino. Eran las 2:10 de la tarde, delante de su móvil Phobos y a menos de 50 metros de su fundación, un vehículo Jaguar conducido por César Manrique recibía el impacto lateral de un Toyota todoterreno en el momento en el que se incorporaba a la carretera general que le conduciría a su residencia de Aría. Su cuerpo quedó aprisionado en el interior del vehículo. Fallecía a las 3:20 de la tarde en el Hospital General de Lanzarote por parada cardiorrespiratoria. El funeral fue seguido por miles de personas. Los restos mortales fueron conducidos desde Arrecife hasta el cementerio de Aría. El Cabildo declaró 3 días de luto oficial e hizo público un solemne comunicado institucional. César era muy feliz. Descansa en paz, César, en contacto con la naturaleza, mirando al cielo, bajo las estrellas, como siempre quisiste. Bueno, Ildefonso, ¿cómo conociste tú a César Manrique y en qué año? Bueno, ¿Sí te acuerdas? Sí, el primer conocimiento que tuve de la existencia de César como artista lanzaroteño fue siendo muy niño, muy niño, de la mano de mi padre, para ver una exposición que César había hecho en el Cabildo Insular, en la Casa Amarilla hoy, ¿no? Eran unos monotipos y unas pinturas jóvenes todavía de César Manrique, y aquello me impresionó mucho. Yo ya tenía la pasión por el dibujo, por la pintura, y bueno, lógicamente el contactar con el gran artista que ya entonces era César Manrique para mí fue muy positivo. Luego ya más adelante en Tenerife lo conocí personalmente cuando ejecutaba un formidable mural que no sé si aún se conserva, espero y deseo que sí, en la Escuela de Pesca, la Escuela Náutico-Pesquera, un mural previo al que luego hizo aquí en el Casino Club Náutico, con maderas de barcos y tal, magnífico, ¿no? Y ahí ya lo conocí personalmente, fui a visitarlo varias veces mientras trabajaba él, y a partir de ahí tuve un contacto con él ya bastante más. Hablaremos más. Fernando, ¿cómo conociste a César Manrique? ¿Lo conociste aquí en Lanzarote, en Tenerife? Lo conocí en Tenerife. En la inauguración de una exposición, que fue también la inauguración de una galería de arte, la Galería Leyendecker. La primera exposición de Leyendecker fue César Manrique. Una galería que durante un tiempo trabajó con pintores canarios hasta que decidió no trabajar más con pintores canarios. Pero empezó con pintores canarios, ¿no? Y empezó con César. Yo colaboraba con esa galería, diseñé los catálogos y escribí un catálogo sobre César en ese momento. Era el año 1979, o sea que han pasado justamente 40 años. Pero claro, hay que descontar los años de la muerte de él, ¿no? O sea que yo pues lo frecuenté durante 14 años, seguí escribiendo sobre él siempre, incluso en épocas donde no era fácil defenderlo, porque él tenía muchos enemigos, ¿no? En el mundo intelectual, artístico, se había granjeado muchos enemigos por una persona muy sincera, muy directa, espontánea, y yo lo defendí siempre, siempre. Cuando, poco antes de morir, en el 92, se celebra la Expo de Sevilla, en el pabellón de Canarias había una exposición programada, una exposición César Manrique, que es donde por primera vez aparece consagrado el concepto de arte y naturaleza, y se llamaba así. La exposición la organizo yo y escribí también el texto, ¿no? De tal manera que bueno, fue una relación fructífera. Lo vi pocos meses antes de morir, porque yo me estaba construyendo mi casa de bajamar y quería pedirle consejos. Y él llegaba de Madrid y pasó por Tenerife y me dio su opinión. ¿Que era que tirara la casa?
¿Que tirara la casa? No. No es una broma. Pertenecía a un estilo muy diferente al de él, ¿no? Ya, pero él siempre tenía ideas interesantes en arquitectura. No, por eso digo, porque como él era tan drástico y quería que las cosas se hicieran como él le gustaba. Félix, ¿cómo conociste a César? Bueno, hay dos etapas. O sea, una primera es que a César era, en cuanto estaba en Lanzarote, era muy difícil no conocerlo. Él era entrañable, o sea, era entrañable, le gustaba una conversación, le gustaba un saludo y demás. Entonces yo le conocí antes de que yo me fuera al ejército, a hacer el servicio militar. Y luego ya posteriormente, cuando yo regresé, se había inaugurado el almacén. Entonces, a partir de ahí mantuvimos, siempre, anteriormente a eso, siempre nos saludábamos y por la calle nos parábamos y hablábamos y toda esa historia, porque yo fui un muchacho precoz en algunas historias de teatro, de escribir y eso. Entonces, después, cuando regresé del ejército, las visitas al almacén y demás, pues acentuaron una amistad que acabó, la amistad mía con Manrique acabó con la muerte de Manrique, o sea, porque justamente yo estaba en casa cuando me llamaron para decirme, mira, Manrique acaba de morir. Sí. Y siempre fue una amistad bastante saludable. A mí me quería mucho porque además era al único que permitía fumar dentro del almacén. Y eran a pocos los que lo permitían. Era muy poco, sí. Muy poco. Y a las mujeres menos, una cosa curiosa también. Bueno, Marcial, tú de muy joven lo conociste, tengo entendido, tú trabajabas en los centros. Bueno, yo exactamente en el año 1959, apenas tenía 10 años, estaba con mi pandilla en lo que hoy es la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, que frente, que yo recuerdo muy ligeramente, estaba el Muelle de la Cebolla. Sí. Y vi a una persona que me llamó poderosamente la atención, porque iba en pantalón corto, en el 59, yo apenas tenía 10 años, con camiseta de color, unas zapatillas a juego, que nada tenía que ver con la gente de Lanzarote, y estaba como en una actividad frenética con el parque hoy José Ramírez Cerdá. Pero lo que realmente me llamó a mí la atención es que tenía un reloj con una correa anchísima, color verde chillón, y yo pregunté, ¿este quién es? Claro, mis amigos que tenían mi edad no tenían ni idea, yo tampoco sabía quién era. Pero yo lo veía con un paso largo, firme, y él tenía una costumbre congénita, seguramente, que él giraba las manos, la palma de las manos hacia atrás. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces yo pregunté, y uno de los trabajadores me dijo, es César Manrique. Y yo decía, bueno, este hombre no tiene nada que ver con Lanzarote. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Que tenía una singularidad. Y luego ya a los 15 años, yo tenía 5 años después, antes en el Cabildo, yo era botones del Cabildo, y de vez en cuando venía de Madrid y hablaba con don José Ramírez, con el presidente, que era el presidente del Cabildo en aquel entonces. Y él era como muy activo y tal. Pero la conversación más profunda que yo tuve con él fue en la Cueva de los Verdes, apenas tendría yo 15 años más o menos, y en 40 minutos se estaba trabajando ya en el jameo del agua. En 40 minutos, mientras él esperaba a unos amigos que estaban de visita en la Cueva de los Verdes, me contó lo que quería hacer con Lanzarote. Y me lo contó con tanta claridad que desde entonces me marcó, y desde entonces soy un militante de César. Después hablaremos de César Lanzarote. Ahora vamos a seguir, en este caso,
Bueno, la relación tuya, Ildefonso, con César también tenía que ver mucho con el arte, ¿no? Sí, Muy, claro. muy relacionado. Pero ¿cómo definirían ustedes a César Manrique? Porque yo, cada vez que hablo con alguien, cada persona me lo define de una manera más o menos diferente, ¿no? Dicen que era un hombre pues muy suyo, un hombre que quería que las cosas se hicieran como él pensaba. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo era César Manrique? Sí, era efectivamente, lo recuerdo como un hombre absolutamente pasional por lo que hacía, que era el arte, que era la estética, era la isla. Y desde luego yo creo que el valor fundamental de César, o la aportación fundamental que él hace con su inquietud y su trabajo, es el poner en valor, poner en escena internacional el paisaje de Lanzarote, ¿no? A través primero de su pintura matérica, relacionada directamente con toda la volcanología y la textura volcánica de la isla, y luego con sus intervenciones aquí. Pero personalmente César era un hombre muy atractivo, tenía un magnetismo especial, escucharle hablar era dejarte completamente interesado por lo que contaba y te hace enseguida afín a sus planteamientos. Es verdad que también César se sentía casi como que era la voz única en la isla para decidir qué cosas, cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Porque se sentía totalmente, es un término que no me gusta, ¿no? Pero propietario del espacio insular, en ese sentido. Porque creía mucho en lo que él predicaba, en lo que él decía, y lo que él afortunadamente, por una cuestión en el tiempo histórica, coincide con su íntimo amigo Pepín Ramírez y posibilitan que luego la isla se haga todo esto, ¿no? Fernando, ¿tú cómo lo definirías? Tú que ya has escrito sobre él mucho y sobre todo su biografía. En el tema también se ha puesto, bueno, ahora de actualidad, si era un hombre de izquierda, un hombre de centro, un hombre realmente, como dicen algunos, apolítico. ¿Cómo lo definirías tú desde ese ámbito? Bueno, era un creador, ¿no? Hay varios tipos de creadores, ¿no? Bueno, algunos de ellos quieren mantenerse al margen de la vida política, de la vida social, se encierran en su torre de marfil, etcétera, ¿no? No, él quería participar, ¿no? Pero quería participar implicándose en el destino de la isla. La imagen que a mí me parece más reveladora de él es su autorretrato de espaldas, que está en los murales del Parador. Él está vestido como un pescador de Famara, pero va solo, camina decidido, aislándose en ese momento de los demás, mirando al horizonte. Es un autorretrato único en el arte español. Ese tipo de autorretratos de espalda tiene una tradición, un origen romántico en la pintura alemana, ¿no? Gaspar David Friedrich hizo el famoso autorretrato de espaldas mirando al mar de nubes. Pero esto es distinto. El paseante, el Wanderer de Friedrich, está quieto en un acto contemplativo, contemplando el paisaje del mar de nubes. César Manrique está caminando, avanzando. La sensación que produce es que avanza. Ese es el mejor retrato de él. ¿Por qué? Porque indica su voluntad de transformar la realidad de la isla. No era un ser contemplativo, era un ser activo, un artista activo. Y sobre eso, sobre los demás aspectos psicológicos, pues, bueno, mis compañeros pueden hablar, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú, Félix? César era muy apasionado, mucha pasión. Era una persona que no estaba en el momento en que te estaba hablando, estaba más adelante. O sea, estábamos, por ejemplo, en una conversación y él estaba fraguando ya lo siguiente. Pero eso, yo aprendí a percibir eso en la mirada. César tenía una mirada que un poco era como hipnotizante, era como contagiosa y demás, pero sobre todo... Y miraba mucho a los ojos del otro. Sí, miraba siempre. mucho a los ojos. Tú te quedabas ahí, sí. Te quedabas
de alguna manera como a ver qué estaba hablando con los ojos, sí, que era diferente a lo que decía, sí, con la voz, ¿no? Y efectivamente había un lenguaje en él que era distinto en la mirada, porque estaba más avanzado en la mirada, o sea, como si ensoñaras, ¿no? Como si ensoñaras. Luego, es verdad, él tenía un plan, y entonces él está constantemente pensando en el plan. Hace poco hablando con Fernando, yo le dije, César lo que hizo con los centros es construir un santuario. O sea, hoy la gente de Lanzarote sabe o debe conocer que esa constelación de centros es casi nuestro último refugio, nuestro lugar. No quiero hablar de la palabra sagrado porque es peligrosa y es muy falsa. Hablo de aquello que como humano y como identitario puede resolverte una multitud de dudas, ¿no? O sea, porque claro, podemos hablar del parque móvil si se quiere, o sea, desaforado, enorme, por arriba de la población exponencialmente y demás. Hablamos de otra cosa, hablamos de que yo creo que si alguien tiene una crisis de identidad, tiene que darse un recorrido por el santuario. Y don Marcial, ¿cómo lo definiría usted? Bueno, para mí César era, como decía Fernando, era pasión. Era muy activo, era un activista, pero también tenía una planificación de la isla, junto con don José Ramírez Cerdá, que se aprovechó de alguna forma de la economía centralizada que tenía el Cabildo, porque el Cabildo lo era todo en la isla, era la empresa principal, era el poder económico, era el poder político y el poder del régimen. Sí, sí. Entonces, para mí César era una persona, era un esteta que irradiaba emociones, sentimientos, que desde el arte, cosa muy complicada bajo mi punto de vista, él utilizó el arte, la estética, para catapultar la isla y sacarla prácticamente de la miseria. Pero para mí César Manrique también era una persona que te irradiaba vida, que amaba la vida, que él decía que la vida era un regalo y que había que vivirla todos los días, porque el paisaje que tú veías, que parecía inerte, dentro de 2 horas, 5 horas o mañana es diferente. Y él tenía la necesidad de irradiar todo esto. El tema activista de César viene bastante después de realizar su obra, y eso es muy importante. Hablaremos de eso, pero ahora vamos a hablar, porque César, mucha gente ignora que después de estudiar en Madrid, fue a Nueva York y regresó a Lanzarote. En agosto del 68, Catherine le reclama de nuevo y vuelve por última vez con los cuadros para la exposición de abril del 69. La simbiosis entre el artista en plena madurez y su tierra propició el comienzo de su importante obra ecológica. Lanzarote era una isla en la que estaba todo por hacer, desertizada por la falta de agua y sin carreteras asfaltadas. Su amigo Pepín había decidido poner en sus manos la enorme riqueza natural de Lanzarote. Alrededor de César formó un equipo excepcional e irrepetible. Un realizador pragmático para llevar las ideas a la práctica. Un político convincente y convencido. Un capataz que ejecutaba fielmente las obras. Pepín sentó las bases de un urbanismo modélico. Un factor importante fue la aprobación del plan de ordenación de la isla de Lanzarote, cuyas normas subsidiarias lograron que todo lo que anteriormente habíamos hecho se pudiese darle un aspecto legal, y con eso pues se consiguió respetar
la naturaleza de la isla de Lanzarote que tanto nos interesaba. El Cabildo de Lanzarote acomete importantes obras de infraestructura e inicia la construcción de los centros turísticos, obras no comprendidas entonces y que hoy han cristalizado en los llamados centros de arte, cultura y turismo del Cabildo Insular de Lanzarote. Sobre ellos se ha cimentado hoy el desarrollo económico de la isla. César Manrique promocionaba su isla en el mundo. Fernando, ¿por qué crees que regresó César de Nueva York? ¿Qué buscaba? Bueno, él nunca renegó de la experiencia neoyorquina, ¿no? Lo que más valoraba en Nueva York era la libertad creativa, ¿no? Le tocó un momento del arte de Estados Unidos, un arte con el cual no se identificaba del todo, que era el pop art, porque él venía de la abstracción matérica, incluso desarrollaba un tipo de pintura muy física, igual que los pintores del action painting, que es pintar con el cuadro en el suelo, ¿no? crear una especie de relación física con el cuadro. Él era muy energético y ese tipo de relación física con la pintura le parecía fascinante. El mundo del pop art le interesó muchísimo porque, por otra razón, por el diseño. Y él introduce elementos de pop art en los centros turísticos. Los cojines de plástico, en fin, elementos de diseño y tal, son inspirados en el mundo del pop art. Lo que pasa es que él lo mezclaba con elementos vernáculos, ¿no? Autóctonos, como garrafones, cestos, trabajaba con ambos conceptos, ¿no? Ahora, ¿por qué volvió? Porque tenía un proyecto en la mente, ¿no? O sea, él tenía un proyecto para la isla, ¿no? Era un proyecto muy arriesgado, enormemente arriesgado, porque se tiene siempre la idea preconcebida de que desde la estética no se produce riqueza. Asociamos la estética con el lujo, con lo superfluo. Y a él le gustaba el lujo y era un hedonista, le gustaba gozar de la vida y abominaba de una concepción dramática de la vida en la que el centro fuese el sufrimiento, la queja. No, era una persona vitalista y tal. Ahora, él tenía presente en sus escritos, en el periódico, en el semanario Antena, tenía presente que la manera de conseguir que Lanzarote dejara de ser la isla más pobre del archipiélago era a través de una intervención estética previa. Esto es único en España y yo no conozco ningún precedente en ninguna otra parte, entre otras cosas por la limitación del territorio, poder intervenir en la isla globalmente. Todo esto era un tema excepcional, verdaderamente excepcional. Había gente en aquel momento, como Agustín Torres, que pensaban que había que darle prioridad a aquellas intervenciones políticas relacionadas con las necesidades primarias. Pero luego el propio Agustín Torres reconoció su error y dijo, yo en una carta a la viuda de Pepín Ramírez, la carta a Conchita Marrero, donde él dice que la decisión tomada por Pepín Ramírez de hacer que la intervención estética precediera a la satisfacción de las necesidades primarias, a la atención de las necesidades primarias, fue una decisión genial y arriesgada. Y él dijo, finalmente, una vez que Lanzarote cambia de imagen, que era también un proyecto que tuvo Néstor antes que él, ¿no? Lo que pasa es que Gran Canaria tiene una escala mayor y era más difícil hacer. Era más complicado. Entonces, una vez que cambia de imagen se produce riqueza. Y entonces se pueden satisfacer esas necesidades primarias. Al revés, no. E incluso llega a decir, si ese proyecto estético se hubiera hecho después, la nueva sensibilidad ecologista lo hubiera impedido. Lo hubiera impedido. Lo dice abiertamente. Es un texto fundamental porque es de una persona que fue testigo, después llegó a ser
delegado de gobierno, pero en aquel momento no tenía posibilidad de intervenir ni de transformar nada, porque era un socialista que estaba en la oposición en aquellos años. Realmente no tenía ninguna capacidad. Y un hombre muy cercano a César, de hecho trabajaba en la primera librería del Almacén, ¿no? Que estuvo Agustín Torres junto con otro amigo. Alfonso, ¿tú dirías que Lanzarote alimentó la creación de César Manrique, tú que eres artista también? ¿Fue una combinación? Sí, creo que fue fundamental el haber nacido en Lanzarote. Y ¿Hubiera sido distinto, César, si hubiera nacido probablemente, en Gran Canaria? Hombre, hubiera sido igualmente un gran artista, sí, porque eso se lleva, luego se cultiva y se practica, pero Lanzarote desde luego fue la materia prima que creó a César como artista. Es decir, la inspiración de la isla, lo que el paisaje de la isla le sugiere es lo que a él le hace primero pintar de la forma que pintaba y luego lo que decía Fernando, el tener ese plan de intervención estética, de poner en valor el paisaje de Lanzarote mediante intervenciones absolutamente geniales, integradas y únicas, ¿no? Pero estoy convencido de que el espacio físico de la isla crea una sensibilidad muy específica y muy clara en César Manrique, como en tantos y tantos artistas que viven, que hemos vivido y que nos nutrimos de lo que nos rodea, que es el espacio de la isla, ¿no? Marcial, ¿y qué ha supuesto para Lanzarote Manrique? ¿Qué crees tú? Tú que has trabajado durante tantos años en los centros turísticos y lo viste de cerca. Hombre, vamos a ver si tenemos en cuenta que la isla de Lanzarote era una isla deprimida económicamente antes de los años 60, en la que prácticamente vivíamos de la agricultura de secano, que cuando no llovía, que era casi siempre, pues la gente se tenía que huir de la isla hacia las Islas Mayores o se iban hacia América. Y una pesca de litoral en el África occidental, en la que los marineros prácticamente tenían una escasez de sueldos y de riqueza. El armador sí. Pero yo creo que César tenía una especie de obsesión por la isla, y yo recuerdo hace muchos, muchos años, en el almacén del Cabildo, que era el centro prácticamente de donde se distribuía absolutamente toda la actividad que se estaba desarrollando en la red de centros de arte, cultura y turismo, había una persona que había estado con don José Ramírez y con César en la guerra, y con Juan Prats. Esta persona se llamaba Juan Medina, que trabajó después en el Cabildo. Y en una conversación muy larga me contaba que él creía que César estaba un poco ido de la cabeza, que estaba loco, porque en Melilla, pendiente de que lo llevaran al frente, que parece que después fue al frente de Cataluña, él hablaba de las bellezas naturales de la isla, del territorio, de poner en valor todo eso. Y Juan Medina decía, y yo pensaba que por favor no lo mandaran al frente, que podía caer herido o muerto en una cuneta. Él estaba en otra dimensión. Era una cosa tremenda. Pero ¿por qué vino César a Lanzarote? Independientemente de ese amor que tenía de poner en valor la isla, de sacarla de esa pobreza secular que había padecido la isla desde siempre, desde siglos, estaba que don José Ramírez, el presidente del Cabildo, que entró en febrero de 1960, le ofreció acondicionar lo que hoy es la red de centros de arte, cultura y turismo. Pero para eso también lo dotó de una serie de lugares donde él podía desarrollar su pintura. Recuerden ustedes que cuando vino César a Lanzarote, que estuvo desde el 66 al 68 yendo y viniendo, hasta el punto de que él, cuando se inauguró el Jameo Chico en junio de 1966, no estuvo en la apertura, estaba en Nueva York, en una exposición. Y le ofreció la galería del Hospital Insular, donde estaban los infecciosos, para que montara su taller. Por eso, para mí,
este encuentro, yo no sé si planificado, si pensado o por casualidad, yo creo que hay un poco de todo, entre César Manrique y don José Ramírez Cerdá, y el equipo que formó a su alrededor ha sido fundamental para la isla de Lanzarote, para su desarrollo, fundamental. Desde entonces, pues se terminó la huida de la gente hacia otros lugares. Desde entonces la gente vive aquí mejor. Lanzarote llegó a alcanzar la renta per cápita más importante de Canarias. Sí, que a veces, Casi que a veces con se olvidan pleno, de estas con cosas, pleno ¿no? Y se empleo, olvidan efectivamente. de que hoy la sociedad eso lanzaroteña vive, no solo como tú bien dices, mucho mejor, Marcial, sino que muchísimo mejor. Es que no es mucho mejor, es que la mayoría de la sociedad lanzaroteña, cómo vivía. Oye, el analfabetismo Y que el había. analfabetismo cultural. ¿Cree, Félix, que de alguna manera Lanzarote hubiera sido distinto sin César? ¿Cómo hubiera sido ese Lanzarote sin César? Una pregunta que se hace mucho. Si excluimos la parte del turismo, en la medida que el turismo hubiera llegado, aunque no estuviera César. Si excluimos ¿Cómo ha llegado al resto de las islas? Como ha llegado al resto de las islas sin que estuviera César, o por ejemplo Fuerteventura y otras islas. Pero de otra forma. El Ha turismo llegado y ha creado una Sí. economía. O sea, estamos hablando desde la perspectiva Sí. económica, ¿no? Sí, sí. Desde la perspectiva económica. A César le gustaba mucho decir lo de la isla miserable, que tal y cual, pero es una exageración, es una exageración. En el año 51, Lanzarote tiene la flota artesanal más grande de Canarias. Por lo tanto, hay una economía de la pesca que va a resolver la economía un poco dura de la agricultura, porque ustedes tienen mi edad y más que mi edad a veces, porque se empeñan. Pero yo recuerdo esta isla plantada desde casi más alto de la montaña hasta la orilla de la marea. Sin embargo, esa economía agrícola no era suficiente para mantener una población sin que tuviera que irse. La economía de la pesca, en los años 40 ya empieza, 40 y 45, 48, después de la gremial o la gremiada que le decían, la primera factoría de salazón, empiezan a surgir las conserveras y demás. Por primera vez, la mujer tiene empleo. Por primera vez, la mujer tiene empleo. La mujer es el 80% de los trabajadores más en la factoría. Entonces, ya hay una economía que permite subsistir, que permite construirte una casa. O sea, no podemos hablar, por tanto, de miseria, porque te vas a mantener, la miseria obliga a mantenerte dentro de la casa materna todo lo que puedas, y que es lo mismo que hace el desempleo. O sea, todo lo que puedas te tienes que mantener ahí. Sin embargo, nace Altavista, nace San Francisco Javier, se incrementa Argana, tanto la Argana de arriba como la Argana de abajo, que ahora llama Argana Alta y Argana Baja, y se incrementa también. Es cierto que Arrecife sigue siendo un territorio cuya característica son las grandes calvas dentro del suelo, lo que hace acrecentar el gasto, el coste de infraestructura. Pero bien, Manrique, por ejemplo, Manrique cuando estaba en Nueva York se carteaba mucho, tengo copias de las tarjetas y demás, con Ginés de la Hoz. El exalcalde. Sí, con Ginés de la Hoz tenía una relación magnífica. Manrique en las tarjetas, que yo las he leído, tengo copias, en las tarjetas dice, mira qué se hace por aquí, le manda cosas de Nueva York, le manda cosas, por donde quiera que pase le manda una tarjeta a Ginés de la Hoz. Se ve que tiene mucha relación con lo que es el aparato de poder. O sea, no hay nadie fuera del régimen. Ni el individuo que sale bogando o siando, o sea, no hay nadie fuera del régimen. El régimen, lo que nosotros llamamos régimen, es una cosa que lo copa todo. Que si tú quieres jugar a baloncesto, tienes que entrar por ahí y firmar ahí y poder jugar. Si quieres jugar a
lo copa todo. ¿Y cuáles fueron las relaciones del artista, de César Manrique, con el poder? Las relaciones lógicas de alguien que sabe que si necesita hacer algo, tiene que tener una relación con ellos. Porque, pueden, si quieren, matizar. Explico esta historia porque nosotros no podemos construir una verdad a medias, porque una verdad a medias tampoco es una mentira media, es una mentira total. O sea, Manrique es importante. He visto en la infografía que ponen del mapa de Lanzarote la colocación de los centros. Curiosamente no figura la Cueva de los Verdes. Al no figurar la Cueva de los Verdes, se está obviando que el primer centro que se construye es la Cueva de los Verdes. En el 63-64 se inaugura. 64. Sí, en el 64. Pero ya en el 63 era visitado. Muy poco. Sí, era visitado. Pero ese centro no lo construye César. No, pero vamos a ver. ¿Quiere que te digan las palabras de César cuando entró a la Cueva de los Verdes? A Jesús Soto. Dígalo, porque lo queda para la historia. No. Dijo, ya, pero ¿qué hiciste? Me copiaste. Me copiaste. Y era verdad, no lo había copiado, pero el color adquirido en la cueva era muy parecido a las texturas de la pintura de Manrique. Manrique me dijo una vez, mientras estábamos en la Montaña del Fuego, íbamos en la guagua y en esos cortes que había, se veía un paño policromado, volcánico, y dice, serio, dice, y después dice que yo hago surrealismo. Claro, porque la pintura tenía mucha esa componente. Mucho, tenía todo. Es decir, César Manrique plásticamente se inicia con... Bueno, se inicia no, evidentemente, había tenido otros periodos previos, pero cuando entra en la abstracción, es una abstracción entrecomillada. Era una realidad absoluta la que él trataba, la que él trasladaba a sus lienzos. Luego empieza a darle formas ya más personales, pero es la textura volcánica de Lanzarote la que él desarrolla en su obra pictórica. En ese aspecto creo que él construye un lenguaje surrealista que tiene un basamento... Félix, no es surrealismo. No tiene nada que ver con el surrealismo. No, ya te lo explico, ya lo dije antes. O sea, esa visión es la visión de él. Es pintura abstracta. Es pintura abstracta. Pero concreta, como decía. Pero concreta. Sí, es una cosa curiosa. Vamos a dejarlo dentro, enmarcarlo dentro de una curiosidad. O sea, entre el corte del volcán y la obra de César hay un artista por medio. Sí. Para terminar con el tema de la relación con el poder. Vamos a ver, simplemente, es evidente que la Cueva de los Verdes se abrió en el 64, en enero concretamente, es una creación de Jesús Soto, que inicialmente le encargaron poner una serie de bombillas y él hizo otra cosa. Para que los estudiosos de la época, los historiadores, que reivindicaban precisamente el poner en uso la Cueva de los efectivamente, Verdes, que era Mariano López Ocas, historiadores. Sí, pero bajo el punto de vista histórico, arqueológico, para visitar el refugio que está detrás del lago concretamente. Pero Jesús Soto tuvo directrices artísticas de César. Inicialmente. Yo fui testigo, yo fui testigo en el Cabildo, y esas directrices, cuando Jesús Soto va a hablar por primera vez con el presidente del Cabildo, que lo llevó Luis Morales, en el pasillo de la segunda planta, le dijo don José Ramírez, presidente del Cabildo, a Jesús: César quiere que se haga con iluminación indirecta, que no tenga colores, que se ponga en valor las sombras. Yo no entendía nada en aquella época, yo era muy joven, tenía 13 años, y que después de que se hiciera la iluminación indirecta, se hicieran las veredas, que no se supeditara la estética de la cueva, la belleza de la cueva, a la vereda, al camino, sino al revés, y una ambientación musical. Y César es lo que le dijo prácticamente a Soto en aquella época. Y Soto, que para mí fue un artista, pues hizo una obra genial en la Cueva de los Verdes. Hay una entrevista de... Perdón, maticen ya porque tenemos que pasar a otro bloque. Vamos a ver. Ustedes saben que la Cueva de los Verdes es una intervención
muy cuidadosa, ¿no? En el sentido de que la belleza natural tenía que resaltar por encima de todo, ¿no? Ahora, decir que no está presente César en la Cueva de las Verdes tampoco es así. Tampoco es así. A nivel de instrucciones generales está presente en todas las obras, en unas más que en otras. La iluminación, Fernando, la iluminación eléctrica... Queremos hacerlo presente. No. Hay una realidad en el tiempo. Es decir, cuando la Cueva de los Verdes pero bueno, pero lo mismo se puede decir, lo mismo se puede decir de los jameos del agua de la primera fase. Es de Soto. Se puede afirmar que los jameos del agua es de Soto. Cuando él estaba en Nueva York, él estaba también en Nueva York. Pero de la misma manera que se puede afirmar que Manrique estaba en la cueva. Vamos a ver. O sea, Jesús Soto es... me imagino que ustedes habrán leído los contratos de Jesús Soto con el Cabildo, ¿no? Jesús Soto es el maestro artístico del Cabildo. Sí, sí. O sea, no es uno que pasaba. Yo creo que se le nombra después. No, en el contrato, maestro artístico del Cabildo. Eso no significa... Soto fue contratado como una empresa, como una empresa. Es dirección de obras y punto. Era como un electricista. Sí, él estaba trabajando en la cantera de la montaña de Tinamala, la que está al lado de Guatiza, que había una cantera, que era socio de Isaías. Por cierto, el primer cable que se puso en la Cueva de los Verdes para enganchar como prueba fue un cable que vino de la cantera de la montaña de Tinamala de Guatiza. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿eh? ¿No? El primer trabajo que hace Jesús Soto para el Cabildo es La Graciosa. O sea, estamos hablando de la Cueva de los Verdes. Pero vamos a ver. Él era un y luego ya él era un electricista. Bueno, te lo digo porque yo le entrevisté en muchas ocasiones y era difícil entenderlo porque él, como quien lo conoce, sabía que él sí era surrealista era a la hora de... un poco místico, ¿no? Místico y algo surrealista a la hora de explicar. Se nos está acabando el tiempo, ya hemos traspasado la primera parte, nos queda 20 minutos y me gustaría aprovecharlo tanto para ver la influencia que ha tenido también en los hombres y en los ciudadanos. Pero vamos un minuto a publicidad. El primer centro turístico que se acondicionó fue el de los Jameos del Agua. En una gruta volcánica había un lago completamente tapado por enormes piedras. Tuvieron que sacarlas a mano para despejar el lago. El acondicionamiento de la gruta en 1963 convirtió a los Jameos en la antesala del paraíso. César se propone extender su mundo plástico hasta dimensiones desconocidas e inconcebibles para otros artistas. Al principio, sus ideas parecen descabelladas, sus ilusiones pretenciosas, pero paulatinamente, y a medida que se desarrollaban las obras de acondicionamiento de los Jameos del Agua y se rasgaba el velo que los tapaba, surgía el inmaculado rostro de la naturaleza. César iniciaba con los Jameos la recuperación de espacios naturales para el disfrute público, tomando conciencia de la utilidad del paisaje y de la conservación del medio ambiente.
Bueno, pues estamos entrando en la obra espacial, estamos ya en los últimos minutos, porque César da para mucho, pero no tenemos el tiempo necesario. Pero Fernando, tú sí has estudiado de manera directa la obra espacial de César Manrique. ¿Qué podrías decir de ella? ¿Qué valor tiene? Bueno, yo lo llamo el paisaje construido. O sea, César Manrique en la etapa abstracta no era paisajista. Representaba la naturaleza como fragmento, un fragmento de la naturaleza volcánica. Lo representaba. Porque el paisaje significa un recorte de la naturaleza. Exige una voluntad sintética, una capacidad para sintetizar las imágenes de la naturaleza. Y aunque hay paisajes en la primera etapa pictórica de él, como los murales del Parador o el mural de Guasimeta, son paisajes de fondo, son lo que se llama paisaje con figuras. En historia del arte se llama paisaje con figuras. Vale, bien. Pero después se convirtió en un paisajista. Hizo paisaje a través de su intervención en la naturaleza, en espacios naturales. El acto creativo estaba precisamente en concebir eso. Por ejemplo, en el Jameo Chico, esa idea es formidable. La percibimos nada más bajar la escalera. Que eso es un paisaje subterráneo, verdaderamente. Era una capacidad especial. A mí me parece que tiene una relación con la pintura abstracta de él, indudablemente, pero para mí es la cumbre de su obra creativa, la cumbre de su obra creativa. Habría que pensar que forma parte de un género que no se reconoce como arquitectura, pero, por ejemplo, Fernando Higueras no tiene ningún problema en decir que es arquitectura. Severo Sarduy, en su novela Los pájaros de la isla, lo llama el arquitecto de la isla. Pájaros en la playa. De la playa, sí. Siempre me confundo con el título de la obra. Es el arquitecto de la isla, o el escultor de la isla. Es un personaje de la novela, de aquel relato, ¿no? Evidentemente es una construcción, pero es construcción de paisaje. Tiene también concomitancia con el género del diseño de jardines. ¿Qué tipo de jardines? Un jardín de piedra, con unas intervenciones que no transforman totalmente el espacio natural, el tubo volcánico no lo transforman, sino que lo adaptan a un uso, que puede ser la casa de él o un centro recreativo, como puede ser los Jameos. Pero sí es verdad que todos esos centros tienen una connotación simbólica, esa es mi opinión, sagrada. Antes Félix lo mencionó. Ese es un tema fundamental y yo lo voy a desarrollar, bueno, ya lo tengo porque ya entregué el libro sobre la teoría del paisaje, donde voy a hablar hablo de todas estas cuestiones. ¿Para ti era un arquitecto César Manrique, Ildefonso? Hombre, en el sentido técnico de la palabra, no, porque el arquitecto tiene dos variantes o dos componentes en su profesión, ¿no? La creación y el estudio técnico para poder ejecutarla. César, evidentemente, el estudio técnico de ejecución no lo tenía ni falta que le hacía tampoco, ¿no? Tenía las ideas de intervenir arquitectónicamente en los paisajes de la arquitectura, sí, pero no se puede entender bajo mi punto de vista, como un arquitecto convencional ni al uso, ¿no? Bajo el punto de vista profesional ni técnico, ¿no? Es decir, que él tenía las ideas y luego había las cuestiones técnicas, lo resolvían los técnicos. Totalmente, claro, jamás entró en pero eso. Eso es arquitectura. Claro. Hombre, claro. Arquitectura. Vale. Para ti, arquitectura es una palabra polisémica, o sea que es una expresión polisémica. O sea, hay una parte, a veces decimos, de gente que tiene una buena arquitectura humana, claro, y no hay diseño previo, claro, y todas esas cosas, ¿no? Evidentemente, ¿se puede decir que César fuera un arquitecto? Sí. No es un arquitecto que haya pasado por la universidad a estudiar arquitectura y ha sido titulado y demás, claro, pero es otra cosa, claro, o sea, porque el ser humano tiene una componente muy mental y mágica que le permite ser de todo menos que tengas que operar para entretener a tus amigos, ¿no? O sea, no puede operar, me refiero a operar a alguien, o sea, no puedes ser médico, salvo que trabajes con un médico durante un montón de años y aprendas el oficio sin haber estudiado, ¿no? Pero sí, puede hablarse de arquitectura. Evidentemente hay previas arquitecturas culturales no realizadas con fines artísticos,
sino con fines económicos y con fines casi de supervivencia, la Jeria, por ejemplo. Sí, La Jeria anónima. es un paisaje cultural. Anónima. Anónimo. Bueno, anónimo porque no se va a buscar los nombres de la gente, ¿no? Pero Una obra colectiva. una obra colectiva. Sí, una obra colectiva. Una obra colectiva. Ahí existe esos paisajes culturales. Hombre, si entendemos como Mira, arquitectura hacer algo, pues todos somos arquitectos. Es decir, de No, alguna no, manera, el arquitecto sí. es quien tiene una concepción del espacio. Crea espacio, modela un espacio. O sea, Transforma también un espacio. lo conforma. Y eso es más importante que el concepto de fachada. Porque dice, no, Claro, arquitecto claro. es el que te hace una fachada de un edificio. No, pero un arquitecto que hace fachada y después no sabe gestionar los espacios, organizarlos, pues no es arquitecto. Hombre, de la misma Ahora, manera que los arquitectos son artistas, los artistas, los creadores plásticos también son arquitectos. Los buenos de esa arquitectos. medida, no, claro. no todo bueno. artista es arquitecto. Ni no todo arquitecto es artista. Ni to- evidentemente, exactamente, claro. ni todo- Claro, claro. Sin Ahora, embargo, Marcial, ¿tú quieres decir algo? Sí, o sea, vamos a ver. César estuvo 2 años en La Laguna haciendo aparejador. Ingeniero técnico, ¿no? Quiero decir que eso le enseñó también, de alguna forma, a ver los espacios, A controlar a el dibujar, a espacio. controlarlos y no sé qué tratar. Y luego ya fue becado, por cierto, a Bellas Artes. en a Bellas Fernando. Artes y fue... Becado por titulado- el Cabildo. ¿Eh? Becado por el Cabildo. sí. Becado por el Cabildo. Yo no sé si fue por el Cabildo, sí. Bueno, yo tenía entendido que era... Sí. Sí. Y García Bueno, Cámara para mí- también no... Ahí Ah, se era dice que García fue García Escamilla. yo Escamilla. creo que ¿eh? también, pero bueno, Bueno, una ayuda. una ayuda. Para Una mí ayuda. César fue un Nada más, artista, pero no- un artista integral, un artista social. Aunque él quería ser pintor, y fue pintor y buenísimo, Pero, Marcial, pero se le conoce por su intervención en el pero espacio. es que esa era otra pregunta que tenía prevista y que me gustaría que lo discutiéramos Sin embargo, aquí ya. él siempre decía, yo soy pintor. Pero por y eso, quería pero, que se le pero- pero conociera se como pudo pintor. comer precisamente sus intervenciones en los espacios No, yo- naturales, su fama de pintor, No, no. ¿no? Está relacionada. Sí. No es conveniente disociarlo, ¿no? Porque realmente habría que pensar que él lo que hizo fue elevar o transportar al plano tridimensional la pintura suya que era bidimensional. Pero es algo más que un simple traslado o transporte de lo bidimensional a tridimensional, sino que él tenía esa concepción del espacio. Y por eso mantenía un diálogo fructífero con Higueras. O sea, la relación entre los dos es fantástica, porque Higueras también era un arquitecto independiente y heterodoxo. Y un excelente pintor también. Y Sí, dibujante. sí, pero con respecto a sus compañeros de profesión, Sí, sí, sí. era un hombre que no se limitaba a mantener una actitud gremial, ¿no? Iba más allá de eso y decía, Sí. bueno, César no tiene título, pero tiene una concepción del espacio. Sí. Y luego hay otro Sí, tema importante. Él reflexionó profundamente en las bases o fundamentos de la arquitectura vernácula de Lanzarote. Sí. O sea, apreciaba muchísimo la sabiduría natural de esa arquitectura anónima. Y tenés así que para él la gran revelación de Nueva York, que eso no se suele contar, es la asistencia a una exposición que se llamaba Arquitectura sin arquitectos. Una gran muestra Sí. mundial, Eso fue universal, fundamental, entre otras cosas porque entre las fotos que había en esa exposición estaba un paisaje de la Jeria, una perspectiva de la Jeria. Entonces, en cuanto a la casa vernácula, bueno, pues están en las normas subsidiarias a las que se refería Pepín. Fundamental, no se han vuelto a hacer unas normas subsidiarias como aquellas. Pero yo creo, Fernando, perdóname, que César, la arquitectura tradicional, vernácula y popular de la isla, aparte de la lógica que esa arquitectura siempre tuvo, que fue fundamentalmente lógica y funcionalidad, yo creo que César lo que descubrió, le atraía de esa arquitectura era su belleza plástica. Sí. Claro, fundamentalmente, Sí, sí. no un estudio concienzudo de la funcionalidad, que también la tenía, pero la función de César en ese sentido, su atracción era por la Bueno, y ahí estética la está plástica presente de eso. en los dibujos del libro. Claro, claro. Dibujos De todas a línea formas, preciosos, sí. maravillosos. Sí, 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 dibujos. sí, sí. Son Una una síntesis maravilla. sobre la arquitectura De, popular. de todas formas, la teoría de Manrique es su propia obra.
Sí, la construye haciendo. Sí. Es que hay un tipo de teoría que se construye haciendo. Sí. Claro. O sea, los artistas trabajan así. Sí. No todos. Hay algunos que son más declarativos, más discursivos y al mismo tiempo que trabajan ponen por escrito sus ideas. César Manrique no. César Manrique hacía teoría haciendo. Sí, sí. Entonces, yo pienso además que dentro de la reproducción, por ejemplo, entre el libro de Manrique y algunas obras de Manrique hay una distancia muy grande. No hablo de tiempo, hablo de imagen, bastante grande. Distancia formal. Sí. Entonces, hay en Manrique una aportación onírica a esa arquitectura. O sea, él no es facsímil. Ah, no. No, él tiene un onirismo que le hace... que hace que nosotros podamos sentir una cierta magia, un cierto misterio también, si se quiere, y especialmente una belleza tremenda. La arquitectura tradicional, podemos ir a Lei-Can, porque en la Lei-Can se recogen los paisajes, la arquitectura y toda esa historia. Podemos ir a esa y vemos que apenas hay puertas. Perdona, Marcial, pero nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría, porque es importante, yo creo, porque mucha gente hoy, los jóvenes, las nuevas generaciones, realmente de César Manrique, aunque Fernando dice que está, y así lo creo yo también, el tema de que no se ha comido ni mucho menos su obra espacial, su pintura, pero sí es cierto que en las nuevas generaciones tenemos una imagen, o tiene una imagen distinta del César Manrique que puedan tener ustedes, ¿no? El César Manrique más activista y el activista social, el hombre que en fin, que luchó por la naturaleza, por evitar la masificación, y también, en este caso, también, en fin, era como lo tienen como un mito, ¿no? Se ha creado como el mito. ¿Existe el mito de Manrique? Sí, desde luego que sí. Yo siempre comento que cuando el Centro de la Cultura Popular edita o manifiesta su voluntad de editar un diccionario que se llama Símbolos de la Identidad Canaria, el único artista es Manrique. Bueno, está el Garoé, está el Teide, están muchas cosas, pero verdaderamente Manrique tiene una dimensión que es mítica. Y esa dimensión mítica no se hubiera podido forjar si solamente hubiera sido pintor. Cuidado. Es que la transformación de una isla y la transformación económica de la isla a través de una estética del paisaje, que es lo que él hace, tiene virtudes míticas, taumatúrgicas de alguna manera. Y así es como lo interioriza la población. Por eso es por lo que esa potencia de transformación se asocia metafóricamente o simbólicamente a una especie de dimensión mítica que la propia sociedad refrenda, porque la sociedad acepta como tal esa dimensión. ¿Están de acuerdo? No es normal que un artista transforme la realidad. Él transformó la realidad y la interiorización de esa transformación por parte de la sociedad es lo que finalmente percibe la población. ¿Están de acuerdo? Rápido, porque tenemos una de las grandezas de César, bajo mi punto de vista, era la conciencia estética que irradió en los ciudadanos, fundamentalmente a las personas más humildes. Y el artista social, cuando hablo del acondicionamiento del artista arquitecto, del acondicionamiento de los centros, es que no es un arte que encierras en las paredes de tu casa, que compraste el cuadro. Es que lo ve todo el mundo, lo disfruta todo el mundo, se emociona todo el mundo. Salen los sentimientos más ocultos de las personas, hasta el punto de llorar ante tanta belleza. Y eso está al alcance de todos. Me da pie a que podamos entrar, porque teníamos preparado, hemos salido a la calle, hemos ido por varios pueblos de la isla, gente que no lo conoce, gente que lo conoció alguno, al menos que conoció su obra, gente de la calle que opina sobre César Manrique. Pues sí, le vi una vez, hace 29 años. ¿Coincidencia por la calle? Sí, por la calle Real, sí. Sí, lo conocí. ¿Sí? Sé que era humilde, que era campechano y que se llevaba con toda la gente del campo. Era
muy importante para la isla, porque todo lo que se ha hecho aquí para el turismo es gracias a él, porque es el que inventó cómo se tienen que hacer las casas, los hoteles y todo fue impulsivo. Sí, bastante importante fue, porque hizo casi todas las cosas Lanzarote. Pues para mí fue una persona buenísima, de cosas de eso, de aquello de cultura, de esa, de que yo trabajaba como albañil, eso, cosas, y me dijo muchas cosas, y me dijo que fuera a la casa. Él vivía en Taichi, yo vivo en Los Valles, y en esa época yo no tenía coche, yo no podía ir. Sí, pues vine unas cuantas veces a Los Valles a darme explicaciones de cosas de albañilería. Bueno, y bastante, mucho y bastante, de verdad que sí, porque era una persona grande, era un pintor, hablaba muy bien de la gente, ayudaba a la gente. Y lo sigue siendo porque gracias a él hay cultura, hay cosas diferentes en las que se puede ver, se disfruta con la tradición que él puso, bueno, y sigue habiendo, aunque no esté en la isla, en las Islas Canarias. Pues para mí es de lo más importante que ha habido en esta ciudad, ¿sí? ¿Por qué no crees? Bueno, en esta isla, por todo lo que hizo, por todas las obras artísticas que ha creado, las casas, todo, todas bajitas, todas blancas, que es una maravilla. Lo que creó este hombre es fenomenal. Sí, muy importante porque, bueno, gracias a él la isla de Lanzarote es lo que es, ¿no? El tema de mantener las casas en blanco, de todo lo que hizo, lo fundó y todo eso, o sea que creo que es muy importante para la isla. Hombre, porque yo creo que fue el que puso las bases para que la isla sea lo que es hoy en día. Tanto todas las casas blancas, toda la misma dinámica y los centros turísticos y todo fue cosa de él. Yo he hablado de él y es una buena persona, es una belleza. Además, Lanzarote sin él no es Lanzarote y parte de Canarias. ¿Por qué crees que es César Manrique importante para Lanzarote? Porque ha hecho todo y de que él murió aquí no hay nada. A ver, vivo aquí en la isla, sus monumentos, sus casas, todo lo que ha colaborado en la isla es fantástico y estupendo. De él, referencia a él, sí. No sobre sus obras y sobre todo lo que hizo, sino una escultura referente a él. Sí. Aparte se lo tiene merecido. Merecida también se tendría puesto una escultura o una placa. Por supuesto, faltaría mal que no se lo hiciera, ¿no? Yo diría que lo ponía el primero. Sí, para mí sí, para mí es un hombre que vale la pena hacerle algo a él por lo que ha hecho y lo que está hecho. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es seguir su labor y la isla, como la estaba llevando, intentarla llevar lo mejor que se pueda en este sentido. Se merece todo y mucho más, porque eso fue una persona que luchó por su isla y por su Canaria. Por supuesto, al 100%. Por ejemplo, ¿qué? ¿Una idea? ¿Una estatua? Una estatua, sí, una estatua es una idea una de las opciones que podría ser. Bueno, pues como han visto, variopintas las opiniones que se tienen sobre César Manrique, de la gente llana, de la gente corriente de la isla de Lanzarote, pero que sin dudas todas muestran, en este caso, Félix, un cariño especial. Conocerán menos o más su obra, pero lo que le ha quedado es el cariño especial que tiene a César Manrique. Sin duda. O sea, hasta alguna gente crítica le tiene cariño a Manrique, o sea que no tiene que ver y no tiene que ver. O sea, la historia es algo, o sea, Manrique no puede estar sacralizado, no debe. No debe porque si se escapa de la condición humana, se escapa de nosotros. Puede hasta tener el título de sacerdote de los santuarios, o sea, porque un sacerdote es como, sin referirme a la expresión bíblica de linaje escogido, real sacerdocio, sino como un individuo que sí, a través de los centros, fue interpretando lo que yo llamo el refugio, lo que yo llamo... Lanzarote solo es visible en los santuarios, solo es visible ahí. Por el otro lado, fuerzas increíbles como
UNERCO, luego Endesa y Telefónica, y toda esa gente han sido unos depredadores absolutos del paisaje y del territorio. O sea, no hay quien les obligue a dejar esa labor de romper con toda la armonía paisajística que siempre existió. A mí lo del blanco, lo del azul, las guarniciones en las casas tenían una significación emocional. O sea, eran clanes familiares, era contra el mal de ojo, eran cuestiones anímicas que se ponían ahí y estaban en las casas. Esas no molestan, además. O sea, que nosotros, por ejemplo, en Lanzarote se admitió la apuesta, bueno, que todo debe ser blanco y esto es una apuesta. Bien, pues vamos a apostar. ¿Y tú crees que se ha respetado por parte del pueblo? ¿Qué es lo que crees tú que en estos años, ya cuando estaba incluso vivo César Manrique, ya tenía problemas, ¿no? Hombre, César terminó sus últimos años muy rebotado y muy molesto, enfadado y muy agresivo contra lo que estaba ya ocurriendo en Lanzarote. Lo que pasa también es que no debemos olvidar lo que era Lanzarote hace 40 años, a 50, cuando se comienza con esto. Hay que pensar que al Jameo del Agua, cuando se abrió el Marcial, lo sabe mejor que yo, entraban a lo mejor 50 personas al día, 25 y tal. Pasar de ahí a un volumen de visitantes como el que tiene actualmente, eso conlleva unas infraestructuras turísticas de recepción de visitantes inmensa. Eso evidentemente ha creado un deterioro importante. Pero es un deterioro en cierta manera contenido gracias a unos planes de ordenación, gracias a un criterio unánime de conservación y de defensa de la estética de Lanzarote. ¿Se ha mantenido? Bueno, en la medida de lo posible yo creo que sí. Ahora, se siguen las directrices marcadas, están casi impedidas de seguirse. Es decir, por ejemplo, Marcial o Fernando, quien quiera, te quería decir contestar algo. Sí, sí. No, yo creo que me parece que era Marcial el que dijo que era un sistema de economía centralizada. Yo también creo que ese sistema de economía centralizada fue un momento histórico, que en toda Canarias existió y se llamó el mando económico. Y pienso que el periodo de Pepín Ramírez al frente del Cabildo fue el último capítulo del mando económico, sin la carga ideológica que tenía el mando económico, porque bueno, estaba dominado por criterios ideológicos del general García Cames al frente y tal. Entonces, era una continuación, una prolongación beneficiosa, por la circunstancia de que el presidente del Cabildo era una persona con ideas con respecto al futuro de la isla, que se coordinó con un artista como César Manrique. El modelo no es repetible. Tiene una nota histórica, una característica histórica que hay que entender. No se podía repetir. Cuando Pepín Ramírez apoya a César para realizar todos los centros, y cuando están terminados esos centros, es cuando empieza su labor como activista político, defendiendo la isla y defendiendo su obra. Él estaba defendiendo también su obra, naturalmente. Muy poco tiempo. Sí, poco tiempo, pero era un momento en el que ya no había capacidad para seguir interviniendo porque el modelo de economía centralizada ya no existía. En aquel momento, en el momento de Pepín Ramírez, como presidente, había un sector público que dominaba todo, porque la economía privada no tenía la potencia suficiente y los pocos empresarios que habían hecho dinero con la pesca, como armadores y tal, no querían invertir en otro sector, en el mundo turístico que hubieran hecho, que esa es la tesis de Nicolás de Lais, que realmente dice que, bueno, que evidentemente es una pena que a todo aquel dinero que se hizo en la pesca no revertió después en iniciativas, no, para que el sector turístico siguiera totalmente en manos de los canarios. Ese es un libro que ha escrito Nicolás de Lais, que a mí me parece que la tesis es muy interesante. Pero evidentemente ya no se podía repetir aquella época. Fue una suerte. Y hoy en día, entre otras cosas, porque todo proyecto de esta naturaleza tiene que hacerse en régimen competitivo, con transparencia, de acuerdo a la ley de la transparencia, o no se hubiera podido hacer.
A mí no me gustaría... Un minuto, sí, Marcial. a mí no me gustaría quedarme con el artista, o sea, con el César activista. Sí. En los 3 planos de César, ¿no? Pintor, arquitecto y mucho después activista. Y me parece que catapultar a César, a veces casi en exclusiva, como activista es un error. Yo también. Y muy malo para Lanzarote y para el propio artista. De acuerdo, yo creo. Sí, total. Yo creo que César todos se estamos de ganó, acuerdo. César se ganó, bajo mi punto de vista, el cariño de la gente más humilde y el respeto de los que cuando él era joven no le tenían tanto, que también tuvo sus detractores y detractores muy importantes en los que creaban opinión en la isla. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es la masificación que está sufriendo la isla y por ende los propios centros turísticos. Esa masificación hay que de alguna forma corregirla. La capacidad de carga de la isla tiene que ponerse en debate lo más urgentemente posible. Sí, por eso, Porque con esa masificación se está deteriorando las cuestiones fundamentales que César entendía para la isla. que hablaba de control de población. Claro, claro. O sea, no se puede. Estamos recibiendo 3 millones de turistas en la Pero montaña. las plazas alojativas están estabilizadas, no se está construyendo turísticamente nuevas plazas. Son 3 millones, vamos a ver, pues se han construido, pero no tenían la capacidad, o sea, la ocupación. Pero son 3 millones de quiero turistas decir que en está, una isla de 800 que el kilómetros número cuadrados. clausus de Y luego otra cosa que a mí me desarrollo gustaría... está establecido. Sí, claro, perdona, otra cosa que a mí me preocupa enormemente, y lo pongo aquí, en la mesa, y es que después de la muerte de César, hace ahora 27 años, 27, ¿no? Sí. En la isla de Lanzarote no se ha construido ni una obra pública, ni una obra privada con originalidad, con estética, con la filosofía. Yo no digo que la filosofía de César, no. César tiene su arte y tiene su arte. Pero aquí ya no hay originalidad, ya no hay diseño, ya no hay estética. La conciencia Sí, pero estética... está oculto. Claro, si el que no se manifiesta no existe. O no dejan manifestarse. O está preso. O no dejan manifestarse. Pero no existe ante la opinión Sí, pública. eso es cierto. No, pero Yo eso creo, es yo un creo pensamiento que filosófico. sí, nos damos un recorrido por las carreteras, suciedad, los jardines de las palmeras, no sé qué, sin podar, las rotondas que no se cuidan. Nosotros somos una isla de servicio, una isla que tenemos la obligación imperiosa de mantenerla como una patena, ordenada, limpia. Marcial, no nos queda más tiempo. Y me gustaría, aunque no puedo hacerle un regalo... Solo le voy a dar un minuto a cada uno para que diga algo, bueno. porque la última obra de César Manrique antes de su fallecimiento fue precisamente la Fundación César Manrique. Solamente una pregunta y un minuto, si puede ser, ¿qué papel ha jugado la Fundación César Manrique en estos años tras la muerte de César Manrique? Empiezo contigo, Félix. Yo le voy a ceder mi tiempo a los compañeros. ¿No quieres hablar? ¿No cree que ha sido positiva? Creo que ha tenido etapas, entonces tendría que desarrollarlas. Claro. Entonces, en un minuto no se puede hacer. Creo que, por ejemplo, no, me das para... ¿Puedo hablar de la primera etapa? Sí. En la primera etapa, la fundación estaba circunstancialmente en Lanzarote. Por ejemplo, los contactos... Hay 3 universidades en Canarias, estamos contando la UNED, o sea, 3 universidades en Canarias. O sea, realmente se tenía más contacto con el exterior de Canarias que con Canarias, esa primera etapa. Una segunda etapa aprende a relacionarse con los espacios universitarios canarios, y una tercera etapa me abstengo de opinar. Marcial. Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la Fundación es una institución necesaria para la isla de Lanzarote. Hay una cuestión en la isla. Nosotros en la isla somos personas que estamos siempre en un debate, en una crispación en los proyectos y en las cosas. Muchos de esos proyectos se quedan en el camino y no se saben por qué. La única cuestión que ha despertado durante décadas consenso en la isla es la red de centros de arte, cultura y del Cabildo.
Ha habido un consenso total y absoluto, hasta el punto de que en la red han intervenido hasta 5 presidentes, el presidente don José Ramírez, Nicolás de Pais, Enrique Pérez, Paco Gómez e incluso hasta Agustín Acosta inauguró una pequeña fase del monumento al campesino. Y César hubiese querido en este centenario que ese consenso estuviese vigente. Un minuto o 2 minutos hace falta. Papel que ha jugado la Fundación. Bueno, la Fundación fue creada por el propio César Es la última obra, de hecho. Fue su último, inmediatamente falleció por desgracia, y yo lo que sí creo es que, aunque inicialmente la filosofía de por qué se creaba esa fundación y para qué se creaba estuvo bien atendida, totalmente sintonizada con los criterios del propio César, yo tengo la impresión de que en los últimos periodos la Fundación se ha ocupado en exceso de reivindicar casi en exclusividad el papel activista, defensor, peleador de César Manrique contra los desmanes que se cometen en la isla, que sin duda César los tuvo también, claro que los tuvo, pero hubiera preferido que la Fundación se hubiese volcado más en el proyecto cultural de César, en el proyecto del conservador de su patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y don Fernando, bueno, ¿cuál es su opinión? Bueno, y cerramos. Yo tengo una opinión que no puedo formular sin decir que fui miembro del Consejo Asesor nombrado por César. Sí, efectivamente. Realmente fueron Manolo Padorno y yo. Los primeros, después había muchos otros miembros que entraron. El poeta Manolo. Sí. Hay una primera etapa en la que la cuestión cultural era importante. Sí, sí, sí. Había un deseo de difundir la obra de César a través de presencia de críticos y artistas nacionales e internacionales, y a partir de un momento cambia. En el momento en que cambia, yo discrepo internamente. Como miembro asesor. Sí. Yo no podría definir ahora cuál es la explicación de ese cambio. Juan Ezequiel Morales, que es columnista de La Provincia, que tiene formación filosófica, es economista, Juan Ezequiel Morales ha dicho que ese cambio se debe, en palabras textuales, a una infestación de Saramago. La alianza entablada entre la Fundación Manrique y la Fundación Saramago es una alianza contra natura, porque no le hace ningún bien a Saramago, que es un artista con una autonomía, con una obra propia, con una concepción del mundo completamente diferente a César Manrique, y tampoco le hace bien a César Manrique. O sea, yo quiero entender que ese puede ser el motivo, pero no lo he dicho yo, lo ha dicho un periodista de La Provincia que conoce muy bien también la obra de César. A partir de ese momento se carga todo el peso en la acción política. Tan es así que cuando se produce el precinto de la Casa de las Cúpulas, se corta totalmente el programa de presencia de artistas internacionales que planteaban la relación arte-naturaleza, ¿no? Y algunos pasaron por la Fundación, se hicieron... ¿Y por qué lo cortan? Bueno, hay una disculpa. Yo entiendo que es una disculpa, porque hubo un precinto... Que era ilegal. Bueno, pero cuando se levanta el precinto, el Cabildo le hace una oferta a la Fundación para hacerse cargo de la gestión. Y dice, no. O sea, un bien objetivo, que es la programación de exposiciones relacionadas con el programa Arte-Naturaleza, dejó de continuar, de prolongarse en el tiempo, porque la Fundación estaba ya en otra cosa, que era todo el tema de la lucha política, pagando abogados, interviniendo en juzgados. Yo no digo, quiero aclarar una cosa, yo no digo que esa lucha no sea necesaria. Yo lo que digo es que hay que modularla, sin abandonar la otra faceta, que es justamente defender la obra de César Manrique y desarrollar un programa cultural que ahora ya no se mantiene,
y que es una pena. Bueno, quedaron otras preguntas, pero lo que no queda es ya más tiempo, si César Manrique se ha utilizado también políticamente o no en esta isla. En fin, podemos hablar de César Manrique tanto tiempo, pero va a ser cuando cumpla otros 100 años más. Aquí estaremos. Aquí estaremos, ¿no? Aquí no sé si estaremos. todos, pero bueno. Yo anuncio que no. El centenario de César continúa. Esta ha sido nuestra pequeña aportación al mismo con este programa de 1h30. Se ha alargado más de lo previsto, pero sin duda la obra de César y César Manrique en sí mismo se lo merecía. Buenas noches.